Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a estar estudiando textos de Kabbalah. Vamos a darle una permanencia de comenzar un capítulo y cerrarlo y celebrar al terminar el capítulo, hacer un reconocimiento por esto. Es una fiesta que se hace cuando se termina un libro en el judaísmo. Y yo estoy abriéndome este episodio, esta serie que voy a montar en YouTube, porque estoy buscando un Jabruta. Hace un tiempo atrás dejé esto de estudiar en un grupo porque mis amigos, mis compañeros con quienes estudiaban, han estado enfermándose y alejándose un poco de los estudios en Jabruta. Siguen estudiando por separado. A veces nos conectamos, pero no hay la disciplina que teníamos en el pasado de una vez por semana reunirnos a terminar un libro. Este ejercicio se llama Habrutot, está escrito en, en el Tratado Shabbat, que hay que robarle un tiempo a la vida para estudiar Torah. Esto, es una historia, ¿no? De los que vamos a combinar porque el motivo y a donde me dirijo con estos estudios no, no es más que estudiar Kabbalah y Musar. Pero Musar es el Hasidut, es la ética que se debe implementar al estudio de la Kabbalah, ya que, bueno, la Kabbalah pareciera un misterio para todo el mundo, pero estamos abiertos en estos días a estudiar eh, para todos, todas las naciones deberían estudiar Kabbalah. No se considera un texto religioso. Él se cree el oro, él se cree el oro. Bájate, por favor. Él no se considera un texto religioso para solo una nación. La Kabbalah es para todas las naciones del mundo. Es la interpretación del Sot de la Biblia hebrea, de la Torah. Es la interpretación secreta, es decir, está escrito que hay cuatro niveles de interpretación de la Torah. Peshat, que es explícitamente eso. Es Remetz, que es alusorio, es decir, se hace una serie de interpretaciones a través de combinaciones de números, combinaciones de palabras, juegos de palabras que tienen los mismos significados numéricos, y todo esto trae alusiones. Entonces la alusión es el lenguaje de Remetz. Después viene otra de las cuatro exagesis del estudio de la Torah, que es el Peshat, Remetz, el Drash, que es alegórico, es donde se cuentan historias, es donde se trata de interpretar la historia de una manera narrativa, es donde vienen los mitos, es donde vienen em, las narraciones, las historias fabulosas, fantabulosas que aparecen del estudio de la Torah, como cuando, no sé, muchos midrashim hermosos en donde Joseph se encuentra con sus hermanos y entonces rompe con sus manos las murallas y es, wow, una caricatura cuando lo lees, es fabuloso, como si fuera un manga, con unas narraciones muy poéticas. Esto es el Drash. Y por último está el Sot, que es el estudio de la Kabbalah. Es una ciencia en sí, tiene muchísimos matices, matemáticas, lógicas, pero en donde abrimos y rompemos los cráneos para utilizar la intuición. Esto es una de las cosas que busca la Kabbalah, es la combinación entre la razón y la intuición, porque esto es lo que nos hace un hombre completo. Si no utilizamos estas cualidades mentales, no está siendo un hombre completo. Explica la Kabbalah en sus distintas maneras de entender los mundos. En la Kabbalah vamos a entender de una manera muy técnica lo que son los mundos, la creación del universo, de los universos,
em, y dónde nos encontramos y cómo podemos acceder a espacios fuera de este espacio, utilizando nuestra mente, utilizando nuestro corazón, que es una parte muy importante, visto como un cerebro, como un ojín. Y es una de las cosas que debemos equilibrar, la intuición, el corazón y la mente para acceder a espacios distintos de nuestra conciencia y así elevar el alma, porque el alma es toda nuestra conciencia, en toda la capacidad que tiene nuestra conciencia. Em, y bueno, este es el estudio que los estoy invitando a hacer conmigo, comenzando con esta noche. Estaré atento a sus comentarios y quienes estén más entregados al estudio con mayor diligencia y que tengamos mayor contacto, entonces podremos respondernos preguntas y de esa manera afilarnos el uno al otro, porque es parte del estudio de la Kabbalah, no es tener un maestro, sino un Habrutá o un compañero de estudio, pero siempre se necesita un pilar, son dos pilares para acceder a Binah. Es decir, que si no hay Habrutot, si no hay esta compañía en el estudio, entonces se corre el riesgo de perderse, se corre el riesgo de caer en el desequilibrio, cosa que es muy, muy importante en el estudio de la Kabbalah, es mantener equilibrio. Si tienes un canal de YouTube y estás viendo este video y te gusta la Kabbalah, podríamos aún mejor compartir nuestros conocimientos y hacer jaurutot, que afilemos cuchillos. Si no es así, eh, sencillamente es tienes curiosidad por el estudio de la Kabbalah, has tenido algún tipo de despertar espiritual, tienes algún deseo de conocer la divinidad, o como nosotros, como yo lo tuve en algún momento, un deseo de conocer, de comprender los alcances de nuestro ser y los alcances de la divinidad. Este es el lugar donde descubrimos de una manera sistemática las dimensiones, cosa que la ciencia cada vez más se acerca a lo que la Kabbalah nos ha dicho por siempre, que son más de 50 dimensiones. No son solamente 10 ni 12 ni 13, sino más de 50 dimensiones, más de 50 cortinas y velos, pero que también este mundo en el que vivimos es una especie de proyección de los otros mundos, y así cada mundo nos proyecta la realidad como la vemos. Esto es una especie de jaula en donde nos encontramos en un mundo físico, pero a su vez no es una jaula que está cerrada. Podemos acceder a otros estados de conciencia y salir del espacio temporal, conocer los complejos intelectos de la intuición, de la razón, para, para alcanzar esos mundos de los que habla la Kabbalah, como el Gan Edén, que es el espacio en donde se encontraba Adán antes del pecado. Entonces, esa lucha por alcanzar ese estado mesiánico, el Olam Abba, otro mundo, el Olam Abba, el mundo que viene, es traer ese mundo, el mundo de la unión con lo divino, el mundo de estar unificado con el Creador. Esto es lo que habla la era mesiánica, de que todos debemos tener ese deseo y de alcanzar y unificar el, el, el uno con el Creador. Al estar unificados con el Creador y con su divinidad, pues entonces vemos la realidad desde su perspectiva, con distintas dimensiones, con distintos, se nos caen los velos. Esto es de lo que se trata. Y bueno, muchos cabalistas han hecho de su vida absolutas maravillas y milagros. Hoy en día que el estudio de la Kabbalah es para todos y que es accesible a todos y que todos podemos entenderlo, que no es una ciencia complicadísima como la veríamos antes. Em, Abrir este espacio para estudiarlo, comprenderlo, es prácticamente hacer una obra de bondad y misericordia para el mundo, porque si todos
de todas las religiones, de todas las culturas, nos quitamos esos velos que cubren nuestro sentido de la realidad, pues tendremos un mundo mucho más compasivo, amoroso, en donde no habrá conflictos ni guerras, que son un reflejo de nuestros deseos equilibrados, de dominio, de poder y de control, fuera de una perspectiva en donde todos somos uno, en donde todos estamos unificados, pero no lo podemos percibir porque nuestros yoes, las distintas fases del ego, no nos permiten ver las distancias que hay. Todo esto es lo que estudiamos en el estudio de la Kabbalah. Y los invito esta noche a ser parte de esta Jabrutá que vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar con los prefacios del Baal HaSulam al Zohar, ya que el Zohar es el libro máximo de la Kabbalah, pero para comprenderlo hay que entender su lenguaje de ramas, un lenguaje que está codificado para el no iniciado. Es decir, que esto es una ruta de iniciación para alcanzar a comprender los lenguajes en los que el Zohar nos muestra los distintos velos. ¿Vale? Entonces, el prefacio de Baal Sulam, hay que hablar de quién es el Baal Sulam. Rabbi Yehuda Ashlach vivió y murió en Israel hasta 1936. Él hizo los comentarios más actualizados del estudio de la Kabbalah que tenemos, de Isaac Luria, del Arizal. El Ari es el máximo exponente de la Kabbalah del siglo XII, de la expulsión de los judíos de España, sus descendientes en Israel, en Nación Israel. Y de ahí se formó el Shulchan Aruch, y toda la ley y la jurisprudencia judía que se vive hasta nuestros días, basados en la Kabbalah. Y a partir de ahí viene el Hasidut, etcétera, etcétera. El Hasidut es algo que también estudiaremos acá, que una cosa es el lenguaje de la Kabbalah, es muy técnico, y el lenguaje de la Hasidut es comprender este lenguaje técnico y llevarlo a la práctica en el corazón, en la vida, en la alegría, en la felicidad, en las distintas em, maneras de equilibrar nuestro ser emocional, que es el cuerpo espiritual del cual hablamos, se le llama también Nefesh, el Nefesh de Atzilut, que es un cuerpo emocional. Nuestros pensamientos son emocionales. Entonces, al aclarar, ¿no?, esta manera de ver, al aclarar esa conciencia, pues tendríamos mucho mayor claridad con respecto a quiénes somos realmente, a las trampas que el ego nos pone con distintas distracciones y personalidades. Entonces, vamos a profundizar en el prefacio del Barasulam, las profundidades de la sabiduría contenidas en este sagrado libro, que es el Zohar, están completamente encerradas tras mil candados y nuestro lenguaje humano es demasiado bajo para formularnos expresiones lo suficientemente precisas como para interpretar siquiera una sola idea de este libro en toda su extensión. Así comienza, diciendo que el Zohar va a ser muy complicado. ¿Pero por qué? Porque su lenguaje está codificado y vamos a ir entendiendo que los mundos de los que habla el Zohar no vamos a poder velar de qué nos está hablando como una especie de coordenadas. Nos dice, ok, y pasa que Abba, Behima y Atzilut se une el Padre y tienen este evento y esto forma esto y entonces luego nos cuenta una historia, pero nos está hablando de una coordenada y al menos al terminar este prefacio vamos a entender las coordenadas en donde se encuentra hablando. Vamos a entender de qué está hablando el Zohar. Habla del alma en qué dimensión y cómo acceder a eso. Qué tipo de emociones deberíamos cubrir, equilibrar para acceder a eso de lo que nos está hablando. Y tal vez luego, con el tiempo, nosotros podamos abrir nuestros velos y entender con mayor claridad lo que nos dice el texto del Zohar. Pero nos dice el Barasulam
que aún así es como un océano y que no nos va a alcanzar la vida para comprender completamente todo esto, ¿no? El comentario que he compuesto hablando de Palacio es simplemente una escalera para ayudar al lector a acceder a las alturas de cada tema, donde puede ver y examinar las palabras del libro mismo. Por lo tanto, he considerado necesario preparar al lector y proporcionarle un camino, un pasadizo, por medio de las definiciones confiables, para permitirle descubrir cómo se debe contemplar y estudiar el libro. Entonces, imagínate, en el prefacio, el Palazzulán nos dice, ok, yo les voy a dar solo una escalera para que entiendan de esto de lo que les hablé, pero esa escalera es fabulosa, porque sin esta escalera, comprenderlo hubiese sido complicadísimo. Ya vamos a ver más adelante. Tengo por aquí unas imágenes de la escalera. Vamos a ver la escalera de las que nos va a hablar el Bala Sulam. Yo tengo que descargar. Entonces, vean, nuestro amigo Doma ha hecho esta imagen, estos gráficos de la cámara Loriánica. Ok, él, y entonces nos van a servir muchísimo de apoyo para entender los mundos, el mundo de Ankh-Morpork, como lo ve esta interpretación del árbol sefirótico, se refiere a una parte del mundo de Ankh-Morpork, que son esto, de dónde vienen la divinidad. Aquí está la escalera de la que habla el Bala Sula. Esta es la escalera. Un camino, una manera de comprender las coordenadas de donde nos está hablando, porque a veces el Zohar nos dice en Nefesh de Galgalta, ¿ok? ¿Y de qué nos habla? Nos estaría hablando de el Malhut, el punto menor, el Nefesh, de el punto mayor del mundo de Adán Kadmon. Pero las referencias que nos habla el texto, aquí están los Parsufim, los cinco Parsufim de Adán Kadmon. De esto nos enseña el Barasulam, todas estas cadenas de acontecimientos que ocurren en distintas etapas de un sistema. Y así vamos a comprender que cada cinco forman los 25 niveles y nos lleva a 125 peldaños y comprender dónde nos estamos conectando, que con qué es posible ver que el mundo de Absolute, estamos hablando de Tiferet de Atzilut, corresponde a Malhut de Ankh-Morpork. Y así hay una serie de correlaciones y de distintas conexiones que van a hacer las distintas esferas, sobre todo entre Keter y Tiferet, y entre Malhut y Tiferet de cada mundo. Y estos son los trabajos que el hombre puede hacer para poder acceder a los distintos niveles de la escalera y zafarse de los niveles de las clipot. De eso hablaremos más adelante. Estas gráficas están hermosísimas. Les damos las gracias a nuestro amigo Doma por haberlas creado. Él tiene un canal de YouTube muy interesante en donde combina distintos temas de Kabbalah con, con distintas perspectivas, con las perspectivas medievales, rosacrucistas, etcétera, etcétera. Esto es una sabiduría que no es única para el pueblo hebreo y ha tenido contacto con toda la vida, con alquimistas, con distintos gnósticos de distintas dimensiones y hay muchas escuelas de magia que utilizan eh, la Kabbalah para acceder al conocimiento que tienen. Entonces, él habla de distintas maneras de esto. Bueno, creo que vamos a hacer este capítulo introductorio y lo podríamos eh, llevar a terminar cada capítulo un día. Entonces terminamos el capítulo 1 hoy
Y mañana podríamos hacer el capítulo 2 y así vamos a hacer al menos 2 o 3 capítulos por semana hasta terminar distintos libros que nos ofrece esta hermosa página, que antes era muy complicado tenerlos a la mano y más traducidos. Entonces, dándole buen uso a la tecnología y las maravillas que podemos hacer, vamos a estar estudiando los textos de Larisa, los del Barasulam y los del Likutei Moharan, que es casi duro para comprender la Cábala. Y eso es todo, amigos. Espero sus comentarios. Espero que se suscriban al canal y que hagamos una bonita jabruta, una bonita compañía para sacarnos filo en el estudio de estos temas espirituales maravillosos. Chao.